Hola y sean bienvenidos a su podcast Estado, Sociedad y Derecho. Yo soy Jessica y hoy voy a estar moderando esta entrevista con María. María, un gusto tenerte aquí. Gracias. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el caso Castañeda-Gutmann, la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. Para dar un contexto a modo de introducción, en los últimos años hemos sido espectadores y partícipes de un cambio tangible en el sistema normativo de nuestro país. Esto dentro de un contexto cada vez más globalizado, donde la injerencia de actores externos incrementan su importancia y su campo de acción. En este sentido, me pregunto si los tratados internacionales reducen o no la soberanía de una nación. Personalmente, considero que sí lo hacen, pero me gustaría conocer tu opinión, María. En ese sentido, me permito hacerte algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Los tribunales regionales sobre derechos humanos son el europeo, interamericano y africano, según lo que contextualizan Ferrer y Silva 2009. Perfecto, muchas gracias. ¿Podrías mencionar el principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Claro, el principio es que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Es decir, se debe reparar el daño causado. En el caso Gutmann, se reparó mediante una sentencia. En ese sentido, considero que se vulnera la capacidad del Estado mexicano de gobernarse a sí mismo sin la intervención de actores extranjeros. Ok, muchas gracias. En la sentencia al caso Castañeda-Gutmann contra México, el que el Estado mexicano deba en un plazo razonable completar la adecuación de sus derechos internos a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? ¿Sí o no? Sí, se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional, afirmativamente. Es decir, en México, como en otros países latinoamericanos, se sigue el sistema de recepción automática, que quiere decir que, aunque se requiere una aprobación legislativa, que esta va a ratificar el que el Estado acepta el tratado internacional mediante el Senado de la República, después de que se cumple con la normatividad para aceptar este tratado, las garantías que contengan también van a regir dentro del país. Ok, muchas gracias. ¿Podrías en este sentido hablarnos un poco más sobre cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Claro, su importancia radica en que los derechos de participación democrática implican otros derechos como la igualdad ante la ley, es decir, que cualquiera puede votar y ser votado. Además, la no discriminación es un pilar clave, pues no existe democracia si se excluye de participar políticamente a ciertos sectores. Aunado a ello, el Estado de Derecho, al prever el cumplimiento de la ley, pone en claro las reglas del juego. Ok, perfecto. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Porque se encuentra limitada por el derecho internacional, el cual exige el cumplimiento de determinadas exigencias. De no ser respetadas, transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana, como lo explican Ferrer y Silva 2009 en la página 123. Así mismo, me permito reafirmar que al estar restringidos los estados por el derecho internacional, limita su campo de acción para gobernarse, pero también creo que esto no siempre es malo o en un sentido despectivo. Ok, muy interesante lo que nos comentas, María. ¿Podrías decirnos qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Claro, con gusto. La recepción automática es cuando los tratados se aplican de forma interna automáticamente después de que se cumplen los requisitos de ratificación y posteriormente de publicación. Contrario a ello, en la recepción específica es necesaria una ley para incorporar internamente el tratado. En este sentido, estoy reconsiderando un poco más mi respuesta que daba en la introducción, pues creo que no se vulnera como tal la soberanía si los estados están ratificando los acuerdos internacionales de forma voluntaria. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Constituye derecho interno porque los estados internacionales sobre derechos humanos tienen eficacia directa en los territorios de los estados miembros que los hayan adoptado. Es decir, después de que son ratificados por la Convención Americana, se anexa al marco jurídico doméstico de los estados parte. Considero que este es uno de los casos donde los tratados internos tienen un sentido positivo, pues protegen los derechos humanos. Wow, muy interesante lo que dices de los derechos humanos. ¿Podrías explicarnos la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder? Claro, desde una perspectiva formal, la posición jurídica de la Suprema Corte jerárquicamente ha sido que los tratados internacionales se encuentran por debajo de la ley federal. Por otro lado, desde una perspectiva material, se reconoce que ambos pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios. Muchas gracias. ¿Podrías decirnos en tus propias palabras o explicar un poco más sobre esto que estamos tratando hoy, que es el caso Castañeda-Gutmann? Claro, el caso Goodman gira en torno a que el señor Castañeda Goodman en un principio intentó registrarse como candidato a la presidencia federal en el 2006,
pero las autoridades no se lo permitieron, dado que la ley electoral solo contemplaba el registro de candidatos a través de un partido político. El señor Goodman consideró que estaban violando sus derechos a la libre asociación por aceptar su candidatura solamente si pertenecía y se registraba por un partido, a ser votado, pues no le permitieron ser parte de la elección como candidato, entre otros, por lo que agotó todas las instancias a las que podía recurrir jurídicamente, pero los tribunales fallaron a sus exigencias, por lo que llevó su caso a la Corte Interamericana, la cual consideró que México había violado el derecho a la protección jurídica. Muchas gracias, Jessica. Por último, ¿cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Para mí, este caso mostró que México no es en su totalidad soberano, sino que está sujeto a los acuerdos internacionales que ratifica, a pesar de que la Constitución esté por encima de ellos. Aunado a ello, creo que un ejemplo muy representativo de cómo ha cambiado el derecho nacional es la postulación de Margarita Zavala, quien en 2018 fue candidata independiente a la presidencia de la República. Muy interesante lo que nos dices, María. En conclusión, ¿podrías decirnos si en realidad consideras que los tratados internacionales están reduciendo o no la soberanía de una nación? Claro, yo creo que en conclusión reconsideré mi respuesta introductoria y pienso que es algo muy difícil de definir concretamente, pues tendremos que empezar por preguntarnos qué es la soberanía. En este sentido, por un lado, reafirmo que los tratados internacionales ratificados por México sí reducen la soberanía nacional, pero por el otro lado, esta vulneración es voluntaria y al estar por debajo de la Constitución tampoco trastocan como tal el aparato normativo nacional, sino que pues es solo en ciertos casos donde la ley tiene que ser complementaria. Aunado a ello, algo que reflexioné leyendo e investigando sobre el tema es que esto no tiene necesariamente una connotación negativa o despectiva, sino que en casos como el que abordan Ferrer y Silva 2009 puede ser favorable para la protección de los derechos de las personas cuando los mecanismos de impugnación interna no funcionan adecuadamente. Muchas gracias, María. Me despido de ti. Es un honor tenerte con nosotros